En una noche fría de invierno en Madrid. Javier Ruiz. El magnate de la industria tecnológica que controlaba un imperio valorado en miles de millones. Se detuvo frente a un hombre acurrucado en el portal de un edificio abandonado en la Gran Vía. Sin mediar palabra. Sacó un anillo de diamantes de su bolsillo y se arrodilló, proponiéndole matrimonio al desconocido. Lo que Javier no sabía era que aquel sin techo, Miguel López, era en realidad el hijo desaparecido de su mayor rival empresarial. Y esa propuesta impulsiva desataría una tormenta que destruiría todo lo que ambos creían conocer. Javier había salido de una cena de negocios en el Palacio Real, donde acababa de cerrar un acuerdo que lo catapultaría al siguiente nivel de poder. El estrés de los últimos meses lo había consumido, presiones familiares para casarse y producir un heredero. Rumores en la prensa sobre su orientación sexual que amenazaban con arruinar su imagen pública. Y la soledad que lo carcomía pese a su riqueza. Caminando por las calles iluminadas, vio a Miguel temblando bajo una manta raída, con los ojos cerrados como si el mundo lo hubiera olvidado. Algo en esa vulnerabilidad lo golpeó como un rayo. «Cásate conmigo», dijo Javier. Su voz firme pero temblorosa, extendiendo el anillo que había comprado esa misma tarde en un arrebato de desesperación. Miguel abrió los ojos, atónito. Y por un momento el tiempo se detuvo. Miguel no era un sin techo cualquiera. Había huido de su hogar en Barcelona 5 años atrás, tras una pelea brutal con su padre, Antonio López, el fundador de una compañía rival que competía ferozmente con la de Javier. Antonio era un hombre conservador, devoto católico, que había descubierto la orientación de su hijo y lo había echado a la calle con palabras hirientes: «No eres mi hijo si eliges ese camino pecaminoso». Miguel, entonces de 23 años, había vagado por España, rechazando cualquier ayuda que oliera a lástima, trabajando en empleos precarios hasta que la depresión lo arrastró a las calles de Madrid. Ahora, frente a este desconocido elegante, su mente corría: ¿era una broma cruel? ¿Una trampa? Pero en los ojos de Javier vio algo genuino. Una soledad que reflejaba la suya propia. «Estás loco», murmuró Miguel. Pero tomó el anillo. No por codicia, sino por la promesa de un escape momentáneo del frío. Al día siguiente, la noticia explotó en los medios. El millonario Javier Ruiz se compromete con un indigente en plena calle. Gritaban los titulares. Javier, en su ático de lujo en el barrio de Salamanca, se enfrentó a una llamada furiosa de su madre, doña Elena, una mujer de alta sociedad que había planeado su vida desde la cuna. «Esto es una vergüenza. ¿Qué dirá la familia? ¿Y la iglesia? Tienes que casarte con una mujer decente. No con eso». Javier colgó, su pecho apretado por la culpa. Sabía que su propuesta era un acto de rebeldía contra las expectativas que lo asfixiaban. Había salido del armario en privado años atrás, pero el miedo a perder su imperio lo mantenía oculto. Miguel, por su parte, se instaló temporalmente en un hotel pagado por Javier, lavándose la cara en un baño de mármol por primera vez en meses. Mirando el anillo, se preguntaba si aceptar era traicionar su orgullo o simplemente sobrevivir. Los primeros días fueron un torbellino de confusiones. Javier insistió en que no era caridad, quería una boda real. Un compañero para enfrentar el mundo. «No te pido amor inmediato», le dijo en una cena en un restaurante exclusivo. «Solo alguien que entienda lo que es luchar contra lo que te imponen». Miguel,
con ropa nueva que le quedaba grande en el alma. Compartió fragmentos de su pasado, la pérdida de su madre en un accidente, la rigidez de su padre, el rechazo que lo había quebrado. Javier escuchaba, sintiendo una conexión que iba más allá de la piedad. Pero en el fondo, Miguel ocultaba su verdadera identidad, temiendo que si Javier supiera quién era su padre, todo se derrumbara. La sociedad madrileña murmuraba, era un acto de filantropía o un escándalo gay encubierto. Amigos de Javier lo advertían, estás arriesgando todo por un desconocido. Y en su interior, Javier se debatía entre la liberación que sentía y el terror a las consecuencias. Mientras planeaban la boda en secreto, las presiones familiares escalaban. Doña Elena visitó a Javier. Lágrimas en los ojos, tu padre. Que en paz descanse. Construyó esto para ti. No lo tires por la borda por un capricho. Javier. Herido. Replicó, es mi vida. Madre. ¿Cuánto más tengo que sacrificar? Miguel. Escuchando desde la habitación contigua. Sentía el peso de la culpa. Él también lidiaba con sus demonios, recuerdos de su padre gritando versos bíblicos contra la homosexualidad. La vergüenza internalizada que lo hacía dudar de su derecho a la felicidad. Una noche. Solos en el ático. Miguel confesó, no sé si merezco esto. Javier lo abrazó. Un gesto que sorprendió a ambos por su calidez. Pero esa intimidad naciente era frágil. Amenazada por secretos y prejuicios. La tensión crecía cuando un periodista investigativo comenzó a husmear. Miguel vio su foto en un tabloide. Etiquetado como el misterioso prometido. Pánico lo invadió, ¿y si su padre lo reconocía? Decidió confrontar a Javier sobre sus motivaciones. Dime la verdad, porque yo. Es para callar rumores. Javier. Vulnerable. Admitió, sí. En parte. Pero también porque en ti veo libertad. Algo que yo nunca he tenido. Esa honestidad forjó un lazo. Pero también plantó semillas de duda. Miguel se preguntaba si estaba traicionando a su familia al aliarse con el enemigo de su padre. Javier. Meanwhile. Ignoraba que su prometido era el heredero de López Industries. La compañía que había intentado sabotear la suya múltiples veces. El conflicto interno de ambos se intensificaba. Cada decisión un paso hacia un abismo incierto. Los preparativos para la boda avanzaban en medio de un velo de secretismo. Pero las grietas en la fachada comenzaban a aparecer. Javier contrató a un abogado para un acuerdo prenupcial. Un movimiento pragmático que Miguel interpretó como desconfianza. No soy un oportunista. Espetó Miguel durante una discusión en el estudio de Javier. Rodeados de pantallas que mostraban gráficos de acciones en caída libre debido al escándalo. Javier suspiró, no es por ti. Es por el mundo que nos rodea. Pero esas palabras no calmaron el torbellino en el pecho de Miguel. Quien cada noche revivía las humillaciones de su padre, los hombres como tú no merecen herencia. La presión social se materializaba en llamadas anónimas y correos amenazantes. Recordándole a Javier el costo de su elección. Doña Elena no se rendía. Organizó una intervención familiar en la casa ancestral en las afueras de Madrid, donde tíos y primos lo acorralaron. Piensa en el legado. Javier. La sociedad no acepta esto. Y menos con alguien de la calle. Javier defendió su decisión, el amor no se mide por estatus. Pero al salir, las dudas lo asaltaban. ¿Era amor o solo una rebelión? Miguel. Invitado a última hora.
Se mantuvo en silencio, sintiendo los ojos juzgadores sobre él. Esa noche, solo en la cama, lloró por primera vez en años, cuestionando si valía la pena el dolor que causaba. Un giro inesperado llegó cuando Antonio López, el padre de Miguel, enterado por un informante, decidió actuar. Desde su mansión en Barcelona, planeó una estrategia para rescatar a su hijo. Envió a un detective privado a Madrid, quien comenzó a seguir a la pareja. Miguel, al notar sombras en las esquinas, entró en pánico. Confesó parcialmente a Javier: mi pasado es complicado. Huí de una familia tóxica. Javier, empático, lo animó: juntos lo enfrentaremos. Pero la omisión de Miguel pesaba como una losa. Un secreto que lo carcomía y lo hacía cuestionar su lealtad. ¿Debía advertir a Javier sobre la rivalidad empresarial? La relación se profundizaba en momentos robados. Paseos por el Retiro, donde Javier compartía anécdotas de su ascenso desde un barrio humilde. Y Miguel hablaba de sus sueños truncados de estudiar arte. Quería pintar. Expresar lo que no podía decir. Confesó Miguel. Javier, tocado, le regaló un estudio improvisado en el ático. Esos gestos construían puentes. Pero también resaltaban las diferencias: Javier en reuniones con inversores, defendiendo su elección personal ante acusaciones de inestabilidad; Miguel luchando contra la depresión, visitando un terapeuta pagado por Javier, donde desenterraba traumas de rechazo familiar. Una traición inminente se cernía. El detective de Antonio contactó a Miguel en secreto, ofreciéndole dinero para abandonar a Javier. Tu padre te quiere de vuelta. Pero sin ese hombre. Miguel rechazó la oferta. Pero el encuentro lo dejó temblando. Al contárselo a Javier, omitió el nombre de su padre, diciendo solo: alguien de mi pasado. Javier, furioso, contrató seguridad. Pero el incidente avivó sus inseguridades. ¿Me estás ocultando algo?, preguntó. Miguel negó. Pero la mentira ardía en su garganta. La sociedad, meanwhile, dividida, algunos aplaudían la historia de Cenicienta gay. Otros la condenaban como un pecado contra la tradición española. Doña Elena escaló su ofensiva, aliándose con accionistas conservadores para presionar a Javier en una junta directiva. Tu vida personal afecta al negocio, argumentaron. Javier, en una decisión audaz, reveló públicamente su orientación en una entrevista: amo a un hombre. Y no me avergüenzo. La reacción fue mixta: apoyo de la comunidad LGBT. Pero boicots de clientes tradicionales. Miguel, orgulloso pero aterrado, vio cómo su presencia destruía el imperio de Javier. Tal vez debería irme, sugirió. Javier lo detuvo: no. Esto nos fortalece. Pero en privado. Javier lloraba el precio: amigos perdidos, familia distanciada. Miguel, atormentado, confrontó sus demonios en una visita sorpresa a Barcelona. Frente a la casa de su padre, dudó. Antonio lo vio y lo arrastró adentro: has avergonzado a la familia con ese millonario. Miguel replicó: tú me echaste por ser quien soy. La discusión escaló en gritos, revelando viejas heridas. Antonio admitió: lo hice por tu bien. Según la fe. Miguel huyó.
Pero la conversación lo dejó cuestionando si el perdón era posible. De vuelta en Madrid. Ocultó la visita a Javier, agregando capas a su engaño. La tensión interna lo empujaba al borde, elegir el amor o la lealtad familiar. Javier, sintiendo la distancia, organizó una escapada a Sevilla para reconectar. Allí, bajo las luces de la feria, compartieron besos tentativos. Un paso hacia la intimidad emocional. Pero un paparazzi capturó el momento, intensificando el escrutinio. De regreso, Javier recibió una amenaza anónima: abandona a ese sin techo o tu empresa cae. Ignorante de la conexión con Antonio, Javier atribuyó a competidores genéricos. Miguel, sabiendo la verdad, se debatía: revelar todo significaba arriesgar el rechazo. La culpa lo consumía. Cada decisión un sacrificio. La tormenta estalló cuando Antonio López decidió confrontar directamente a Javier. En una conferencia tecnológica en Madrid, Antonio se acercó durante el cóctel: ese hombre con el que estás es mi hijo. Aléjate de él. Javier, estupefacto, miró a Miguel al otro lado de la sala, quien palideció al ver a su padre. El secreto salió a la luz en un instante de caos. Javier se sintió traicionado. Miguel expuesto. Y Antonio triunfante. ¿Por qué no me dijiste?, espetó Javier a Miguel en el viaje de vuelta. El silencio del coche cargado de acusaciones. Miguel, con voz quebrada: tenía miedo de perderte. La revelación desató una cadena de confrontaciones. Javier investigó: López Industries había intentado fusiones hostiles contra su compañía años atrás. ¿Era esto una venganza?, preguntó a Miguel en su ático. Ahora un campo de batalla emocional. Miguel negó: te encontré por casualidad. Mi huida fue real. Pero la duda se instaló en Javier, quien vio en cada mirada de Miguel un posible engaño. Doña Elena, enterada, llamó: te lo advertí. Ese chico es un infiltrado. Javier, dividido, defendió a Miguel públicamente. Pero en privado lo interrogaba: ¿cuánto más me ocultas? Miguel, destrozado, enfrentó a su padre en una reunión tensa en Barcelona. Me usas para herir a Javier, acusó. Antonio replicó: lo hago por ti. Esa vida no es para un López. La discusión reveló matices. Antonio, viudo, había criado a Miguel con mano dura por miedo a perderlo como a su esposa. La sociedad nos juzga, admitió. Miguel, por primera vez, vio vulnerabilidad en su padre. Pero no perdonó: tu juicio me destruyó. Regresó a Madrid con una decisión: contarle todo a Javier, incluyendo intentos pasados de sabotaje que Antonio había planeado. La presión social alcanzó su pico. Manifestaciones fuera de la oficina de Javier, conservadores gritando contra el matrimonio pecaminoso. Activistas LGBT apoyando. Javier perdió contratos clave, su fortuna menguando. En una junta, accionistas demandaron su renuncia: tu drama personal nos cuesta millones. Javier, en una elección moral, rechazó: prefiero la integridad a la riqueza. Pero el costo era alto: aislamiento. Noches de insomnio cuestionando si valía la pena. Miguel, sintiéndose responsable, ofreció romper el compromiso: no quiero arruinarte. Javier, herido pero enamorado, se negó:
ya hemos pagado demasiado para rendirnos. Una traición inesperada vino de un amigo cercano de Javier. Carlos. ¿Quién filtró documentos internos a Antonio por celos? Descubierto. Carlos confesó, pensé que te salvaba de ti mismo. Javier. Traicionado por alguien de confianza. Confrontó a Carlos, elegiste el prejuicio sobre la amistad. La pérdida profundizó su aislamiento, empujándolo hacia Miguel como único ancla. Pero Miguel lidiaba con su propia culpa, al ocultar su identidad. Había permitido que el conflicto escalara. En terapia. Admitió, elegí el amor. ¿Pero a qué precio? Antonio. No satisfecho. Demandó a Javier por alienación de afecto familiar. Un movimiento legal desesperado. En la Corte de Madrid. Testigos desfilaron, doña Elena defendiendo las tradiciones. Activistas argumentando por derechos LGBT. Miguel testificó, elegí a Javier por amor. No por venganza. Antonio. En el estrado. Rompió, perdí a mi hijo por mi rigidez. El juez desestimó la demanda. Pero el daño estaba hecho, familias fracturadas. Reputaciones manchadas. Javier y Miguel. Exhaustos. Se reconectaron en una noche de honestidad total. Te perdono, dijo Javier. Pero necesitamos reconstruir. La sociedad española debatía, artículos sobre el caso destacaban prejuicios arraigados, inspirando a otros a salir del armario. Pero para los protagonistas, era personal. Javier sacrificó parte de su empresa vendiendo acciones para estabilizarla, priorizando la paz sobre el poder. Miguel. Reconciliándose parcialmente con su padre vía cartas. Eligió el perdón selectivo, te quiero. Pero no vuelvo. Cada decisión traía daño, Javier perdió herencia familiar. Miguel su anonimato. La tensión culminaba en dudas éticas, ¿era correcto desafiar normas a costa de otros? Con la boda acercándose. Las sombras del pasado persistían. Javier y Miguel optaron por una ceremonia íntima en una finca en Toledo. Lejos de los flashes. Pero Antonio apareció inesperadamente. No para sabotear, sino para entregar una carta, acepto tu elección. Hijo. Que Dios te bendiga. Miguel. Conmovido. Abrazó a su padre brevemente. Un gesto que simbolizaba un armisticio frágil. Javier. Observando. Sintió alivio mezclado con resentimiento, ¿por qué ahora? La boda procedió. Votos intercambiados bajo un cielo estrellado. Prometiendo lealtad en la adversidad. Pero la celebración era agridulce. Marcada por ausencias, doña Elena se negó a asistir. Enviando un mensaje frío, no puedo apoyar esto. Posboda. La realidad golpeó. Javier enfrentó una crisis empresarial, competidores aprovechando el escándalo para ganar terreno. Vendió divisiones clave, reduciendo su fortuna a la mitad. Elegí el amor sobre el imperio. Reflexionó en una entrevista. Inspirando a muchos pero alienando a otros. Miguel. Ahora parte de la élite. Luchaba con la identidad, ¿era aún el mismo hombre de las calles? Inició una fundación para sin techos LGBT. Canalizando su dolor en acción. Pero las noches de insomnio persistían. Cuestionando si su silencio inicial había valido el caos. Doña Elena. En un giro. Visitó meses después. Vi tu felicidad en las noticias. Admitió. Tal vez me equivoqué.
La reconciliación fue tentativa. Pero abrió puertas. Antonio, meanwhile, reformó su compañía para incluir políticas inclusivas. Un cambio impulsado por la pérdida casi total de su hijo. Miguel y Javier. En terapia de pareja. Desenterraban resentimientos, Javier admitía su impulsividad inicial. Miguel su cobardía al ocultar. Cada sesión era una batalla. Pero fortalecía su vínculo. Un año después. Un escándalo secundario surgió, el detective de Antonio reveló grabaciones privadas. Exponiendo vulnerabilidades. La pareja demandó. Ganando. Pero el daño emocional fue profundo. Javier. En un momento de quiebre. Confesó, a veces me pregunto si valió la pena. Miguel replicó, sí. ¿Por qué nos despertó? Su relación. Forjada en fuego. Emergió más fuerte. Pero con cicatrices, amistades perdidas. Familias alteradas. Sociedades divididas. En retrospectiva. Las decisiones de cada uno resonaban con controversia. Javier sacrificó poder por autenticidad. Miguel orgullo por conexión. Antonio rigidez por redención. Pero el precio era alto, daños irreparables en relaciones. Fortunas mermadas. Almas marcadas. La historia se convirtió en un caso de estudio en debates sobre identidad. Familia y sociedad en España. Inspirando leyes más inclusivas pero también backlash conservador. Al final. En una tarde soleada en el Retiro. Javier y Miguel caminaban de la mano. Reflexionando sobre su viaje. ¿Hicimos lo correcto?, dijo Javier. Miguel sonrió, pero ¿y si no? La pregunta colgaba en el aire. Invitando a la reflexión. ¿Fue su amor una victoria sobre el prejuicio? ¿O un egoísmo que lastimó a inocentes?